cierta manera les puede, digamos, decir algo sobre la situación de paro que están como viviendo en este momento, pero igual si les interesa el arte, les puede resultar muy interesante. Al menos a mí y a Julia, pues nos ha encantado este tema en lo que llevamos como de leer sobre él y de revisar distintas cosas, pero también queríamos hablar sobre esto para escucharles, porque nosotras hemos leído, digamos, sobre la crítica institucional, pero en un entorno muy filosófico. Entonces, a veces como que nos falta aterrizarlo a más ejemplos, e incluso cuando sí lo hemos, digamos, aterrizado a distintos ejemplos, siempre ha sido en artes plásticas. Entonces, en ese sentido, estamos como súper abiertas y entusiasmadas de escuchar lo que nos puedan decir al respecto, si tienen pues distintos ejemplos o distintas ideas. Pero bueno, en la presentación de hoy vamos a hacer así como un recorrido por muchísimos temas y puntos que esperemos que no les resulte muy abrumador, porque en realidad cada uno de los puntos podría dar para una presentación por sí solo, pero queremos presentar como las ideas centrales a cada punto para que al final tengamos pues más herramientas para discutir cuestiones como cómo criticamos a la institución o dónde acaba la institución, qué lugar tenemos dentro de la institución. Y ya como más en relación a la dinámica, si a lo largo de la presentación tienen como una duda muy concreta o quieren aportar algún ejemplo, pueden levantar la mano y les damos la palabra cuando acabemos, digamos, la sección en la que estamos. Y también al final haremos el lugar para preguntas y comentarios. Sí. Bueno, entonces si quieren ya comenzamos. Y bueno, creo que como se van a poder dar cuenta, hicimos la presentación en torno a preguntas. Entonces, la primera parte es pues tal cual sobre la crítica, ¿no? Antes de entrar a hablar sobre la crítica a la institución del arte, hay que saber qué es la crítica, ¿no? Entonces, de donde nos estamos basando para hablar sobre la crítica es desde Foucault y Butler, ¿no? Entonces, por ejemplo, Foucault nos dice que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho a interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. Entonces, o sea, si lo vemos así en abstracto, igual nos suena medio mezclado esto de qué es un efecto de poder, qué es un discurso de verdad, ¿no? Pero hay que pensar que Foucault sobre todo está hablando desde la institución del Estado, ¿no? Entonces, lo que Foucault está pensando es en cómo el Estado está disciplinando los cuerpos pues, de los ciudadanos y las ciudadanas, y entonces cómo estos pueden responder hacia el Estado, ¿no? De que no solo somos cuerpos dóciles que se dejan manejar por esto, sino que de hecho podemos responder a estos efectos de poder, que sería el disciplinamiento en el cuerpo, y los discursos de verdad son pues todas estas formaciones en las que, bueno, se nos dice como esto es lo verdadero en este lugar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de leyes, ¿no? Las leyes son distintas en cada lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, estas leyes varían según su discurso de verdad, según el contexto en el que te encuentres. Por ejemplo, las leyes de Estados Unidos no son las mismas a las de México, ¿no? En Estados Unidos puedes portar un arma, en México no. Ahí hay un discurso de verdad distinto al que hay en México. Entonces, como en resumidas cuentas, lo que Michel Foucault nos está diciendo es que la crítica se vuelve este arte de la inservidumbre voluntaria, ¿no? Porque, de nuevo, volviendo a pensar que él lo está pensando desde el Estado es el que te dice qué es lo que debes de hacer, ¿no? Eh, digamos que podríamos llamarnos siervos y siervas del Estado, ¿no? Pero en el momento de la crítica es cuando sales como de este juego de poder, ¿no? Tú entonces tienes el poder y entonces criticas. Ya no es solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, todo esto lo comienza a analizar Judith Butler, que es pues, una especialista en Foucault, es filósofa, y entonces analiza este texto de entrevista de Foucault y entonces nos dice que
Para ella, la crítica es la estetización de sí en relación con las reglas y es lo que viene a ser una práctica, ¿no? Y creo que eso es lo que nos sirve muchísimo para hablar de la crítica institucional al arte, ¿no? Porque no podemos pensar en la crítica como algo abstracto, ¿no? Como pura teoría que no aterriza nunca en el mundo, porque de hecho la crítica está hablando del mundo, ¿no? Entonces, de lo que tenemos que hablar siempre en relación con la crítica es de una práctica, ¿no? Porque son los cuerpos los que se están poniendo y son los cuerpos los que están participando de la crítica, ¿no? O sea, cuando haces un paro, estás criticando y cuando haces un paro, estás poniendo tu cuerpo literalmente ahí para no permitir X o Y cosa, ¿no? Para manifestar esto o esta situación. Entonces, Judith Butler, como va a pensar la crítica, es en una conexión entre la estética, la ética y la política. Y también esto se nos hacía bien importante recalcarlo, porque justo, pues no podemos pensar el mundo del arte separado de la ética y la política, ¿no? No es algo que se salve de ello. Entonces todo está entrelazado entre sí y también, como ya en última instancia, la crítica nos estaría enseñando, bueno, mostrando el saber poder que hay dentro de X o Y institución, ¿no? Y bueno, el saber poder también tiene que ver con el lugar en el que te encuentras. De nuevo, el saber poder no es el mismo en México que en Europa, pero por ejemplo tampoco es el mismo saber poder al norte de México que al sur. Y bueno, ya con esto entonces podemos dar paso a ya pensar concretamente en la crítica de la institución del arte. Sí, y para pensarlo, ay, es que no sé, creo que, no, ¿sí me escuchan? Perdón, es que no veo si estoy silenciada. Para pensarlo específicamente desde el arte, decidimos centrarnos en Andrea Fraser. Ella es una artista estadounidense que se ha enfocado en el performance, pero que también ha escrito pues bastante en relación a la crítica institucional. De hecho, lo que les vamos a exponer ahorita es a partir de un texto de Fraser que se llama De la crítica institucional a la institución de la crítica. Y bueno, Fraser, digamos, para su propia práctica y escritura, recupera ideas del psicoanálisis, del feminismo y también de la sociología. Y digamos, la idea fundamental que Fraser introduce a la crítica institucional es que la institución está encarnada en cada una de las personas que participa de ella. Pero bueno, para ir punto por punto, Julia ya nos estuvo hablando sobre a qué nos referimos cuando hablamos de crítica, por lo que ahora quedaría preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de institución. Lo que Fraser nos dice es que a partir del 69 se da como, digamos, una ruptura en lo que se considera que es la institución en el arte, ¿no? A partir de ese año ya no se piensa la institución únicamente como el museo o como la galería, sino que también se empieza a pensar la institución, uno, como todos los lugares en donde se muestra el arte, es decir, museos, galerías, colecciones. En segundo lugar, como los sitios en donde se produce el arte, es decir, bueno, aquí seguro ustedes sabrán mucho más sobre esto, ¿no? Pero el taller, el salón incluso. Y en tercer lugar, la institución también son todos estos lugares de producción de quienes producen arte y del discurso artístico. Y con esto nos referimos a las academias de arte, a la historia del arte, a los cursos sobre arte. Y finalmente, la institución también son espectadores, compradores y creadores. Entonces, podemos ver que, digamos, con la crítica institucional se pasa a tener una noción mucho más amplia de lo que es la institución del arte.
Y si bien el texto de Fraser se enfoca específicamente a las artes plásticas, pues al menos al final sí nos gustaría escucharles para ver cuáles son estos otros lugares del mundo del arte que tal vez no caben dentro de las artes plásticas, pero que sí son parte de la institución cuando hablamos, pues, por ejemplo, de la danza o de la música. Y volviendo al texto de Fraser, y digamos, esta idea fundamental de la que ella nos habla, a saber que la institución está encarnada en cada una de nosotras, lo que Fraser escribe es que em, el arte no solo se institucionaliza en los museos, sino que también esta institución del arte está encarnada en nuestros intereses por el arte, en nuestros juicios artísticos, en nuestra sensibilidad artística. Y esto es algo que, pues, al menos a mí me pareció muy fuerte cuando lo leí por primera vez, ¿no? Porque, es decir, nos lleva a preguntarnos por cómo es que nuestra propia sensibilidad al arte está ya institucionalizada y cómo es que estamos participando de la institución sin siquiera percatarnos de ello, ¿no? Por el simple hecho de emitir juicios de valor artísticos o apegarnos a cierta historia del arte. Pero para no quedarnos con un muy mal sabor de boca con lo que dice Fraser, porque sí son cosas como que muy impactantes, queremos recuperar una cita que hicimos aquí, em, que bueno, la voy a empezar a leer desde antes, que es: no es cuestión de estar dentro o fuera, o del número y escala de los diferentes lugares organizados para la producción y presentación del arte. No es cuestión de estar en contra de la institución, la cuestión es qué clase de institución somos, qué clase de valores institucionalizamos, qué formas de práctica premiamos y a qué clase de premios aspiramos, porque la institución del arte es interiorizada, encarnada y llevada a la práctica por personas individuales. Por eso son preguntas que la crítica institucional nos pide que ante todo nos hagamos a nosotros mismos. Entonces, digamos que con Fraser la cuestión de la crítica institucional del arte eh, tiene un giro, ¿no? Se da esta vuelta a, pues, a mirarnos a nosotras mismas, a realizar una crítica que ante todo suponga una autocrítica de cómo es que estamos participando de la institución y cómo es que nuestras más prácticas están ya atravesadas por la institución. Y finalmente, como digamos, nota al pie, mucho de lo que dice Fraser también se relaciona con algo que podríamos llamar la teoría institucional del arte. En este texto, Fraser escribe que el arte es arte cuando existe para unos discursos y prácticas que lo reconocen como arte. Entonces, digamos que la crítica institucional desde Fraser también estaría, pues, digamos, determinada por esta concepción del arte institucional, ¿no? Que algo es arte cuando el mundo del arte lo reconoce como tal. Sí, y entonces, o sea, como ya he visto todo esto, entonces pues la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué vamos a criticar de la institución, no? Entonces, hay que pensar que la crítica a la institución es una crítica a su estructura. Eh, y bueno, eh, con esto nos referimos al aparato que hace funcionar a la institución, ¿no? No podemos pensar que la institución del arte o cualquier otra, una institución cultural, está separada de la institución del Estado, ¿no? Entonces, lo que se está criticando dentro de esa institución son sus aparatos del patriarcado, del capitalismo y de lo hegemónico, ¿no? Y justo lo que vamos a criticar es su entrelazamiento, ¿no? Cómo esto actúa sobre nosotras. Que, bueno, sí, dependiendo de cada institución va a actuar de una forma distinta. Eh, y bueno, entonces lo que, como podemos ver que actúan estas estructuras dentro de la institución es a través de nuestros cuerpos, ¿no? Como ya habíamos dicho,
lo que se hace dentro de la institución es disciplinar a un cuerpo. Disciplinar a un cuerpo es un término que viene de Foucault. Y bueno, o sea, como a grandes rasgos lo que significa es, pues a lo que suena, ¿no? Te enseñan a hacer esto y no hacer esto, pero a la vez que te enseñan eso, te están enseñando a vivirte dentro de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, no es gratuito que el patriarcado nos haya enseñado a vivir siendo mujeres de una forma y hombres de otra forma, ¿no? Entonces, eh, Jens Kastner, que es un sociólogo e historiador del arte, justo como que intenta que siempre estemos pensando de política al hablar de arte, ¿no? Y retoma esta frase de Herbert Marcuse que dice, eh, bueno, que lo que propone Marcuse es trabajar en pos de una sociedad en la que la gente ya no esté esclavizada por las instituciones, ¿no? Y es que, como si comenzamos a darnos cuenta, todo alrededor nuestro es una institución, ¿no? Incluso la familia es una institución. Entonces es a través de la crítica darnos cuenta que existen estas y cambiarlas, ¿no? No podemos quedarnos solo con este disciplinamiento sin más de nuestros cuerpos. Y por último, esta crítica, si tú haces una crítica a tu propia institución, no puedes pensarla que solo está acotada a esta institución, sino que debe ser extendida más allá, por ejemplo, del mundo del arte, ¿no? No podemos pensar que en ningún momento que estamos separados de la realidad que ocurre fuera de la escuela, fuera de las aulas. Eh, y bueno, con esto como que lo que queríamos resaltar mucho es nunca olvidarnos del factor político que ocurre, pues que ocurre dentro del arte y que creo que muchas veces se ignora y parece que el mundo del arte es algo que está acá y el mundo real acá, pero realmente siempre están entrelazadas. Entonces ya con esto vamos a pasar a describirles las fases de la crítica institucional, ¿no? Que esto ya es un poquito más como histórico. Ay, perdón si se escucha el ruido, es que alguien vino a tocar afuera de mi casa. Pero, pero bueno, voy a tratar de hablar fuerte. Entonces estas fases de la crítica las estamos retomando desde el texto de Ito Steyer que se llama La institución de la crítica. Ito Steyer es una artista visual contemporánea que sobre todo trabaja con el arte visual y realiza prácticas artísticas, por ejemplo, desde el videoarte, desde el cine, utilizando muchísimo la tecnología, ¿no? Y justo ella lo que hace con su arte, pues es una crítica a la institución. Entonces, en su texto, así a grandes rasgos, nos describe 3 olas de la crítica institucional. La primera criticaría la figura del museo, la segunda sería una crítica más allá del museo, ¿no? Criticaría las estructuras sociales de los museos, o sea, las que acabamos de decir, y la tercera ya sería el aparato cultural, ¿no? Ya no solo la figura del museo. Y bueno, para hablarles más a detalle de estas 3 olas, como bien dijo Julia, la primera ola de la crítica institucional está enfocada a realizar una crítica al museo, pero es importante ver en qué sentido realiza esta crítica. Y lo que Steyer nos presenta en su texto es que esta crítica, en primer lugar, es una crítica al museo en tanto que un aparato estatal que construye ciertas narrativas y ciertos discursos que legitiman al Estado, ¿no? Es decir, el museo como un lugar en donde se construyen discursos históricos, se construye un canon que lo que hace al fin y al cabo es, digamos, gobernarnos y legitimar el Estado. Y por otro lado, esta crítica al museo es una crítica, digamos, a su estructura y a las condiciones que impone sobre las prácticas artísticas. Es decir, una crítica al museo como este lugar físico que determina las formas en las que se pueden exhibir las obras y que también condiciona pues las mismas producciones que pueden entrar dentro de él. Y pues queremos exponerles 2 ejemplos como para aterrizar esto que
tal vez no se acaba de entender muy bien. Ay, a ver, voy a ver lo de la pantalla. ¿Ya aparece bien? ¿Y ahora? ¿No? Ok, bueno. Pero aquí ya se ve bien, ¿no? Sí, Ah, ahí ya se ve completo. ok, bueno, si se corta me avisan, porfa. Es que no veo el chat. Pero bueno, el primero de estos ejemplos es, no sabría si llamarla obra, ciertamente no es una obra, pero es de Marcel Bruthaers, no estoy muy segura de cómo se pronuncia. Les voy a platicar un poco en qué consiste para que se den una idea de por qué no estoy muy segura de si llamarla obra o no. Después de su carrera artística, Bruthaers anunció que iba a inaugurar su propio museo y que este museo iba a ser dentro de su propia casa. Entonces, es, digamos, una parodia a todos los mecanismos institucionales del museo, ¿no? Tanto a cómo se exhiben los objetos artísticos, es decir, tanto, o sea, como qué objetos son exhibidos en un museo y también bajo qué condiciones, pero también a todas estas, digamos, dinámicas que están institucionalizadas, ¿no? Como los actos inaugurales, cuestiones administrativas y económicas de los museos. Y lo que este artista hizo fue encargarse de realizar todas estas actividades en su propio museo que llamó Museo de Arte Moderno, Departamento Las Águilas. Y entonces, en su propia casa, en uno de los muros, exhibió una serie de postales con reproducciones de pinturas del siglo XX y también mandó invitaciones a muchas personas para que asistieran al acto inaugural. Se encargó de cuestiones administrativas y financieras. Y entonces, digamos que fue como una práctica mediante la cual pudo parodiar a todas estas dinámicas institucionales del museo. Sí, justo con esto, o sea, que estamos hablando tal cual de la crítica a la estructura del museo física también. Eh, el otro ejemplo que se nos ocurrió fue Gordon Matta Clark, que era un artista que realizaba intervenciones en los espacios públicos como el del museo, ¿no? O sea, literalmente eh, tomaba un edificio y lo destruía una parte de él con cierta figura y así realizaba una intervención en el espacio, literalmente, ¿no? Entonces él pertenecía al colectivo llamado An Architecture, él era arquitecto de formación eh, y la imagen que podemos ver en la pantalla es de su obra Splitting y pues a primera vista vemos que es una casa, ¿no? Y lo que hizo Mata Clark fue comprar una casa que iba a ser demolida porque no habían podido pagar la hipoteca eh, en un barrio de inmigrantes y afrodescendientes y la partió a la mitad, ¿no? Y con lo que quería lo que quería demostrar con este acto, bueno, no solo era como su destreza arquitectónica, sino sobre todo quitar la línea entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, que se esconde detrás de esta casa que iban a demoler, por qué la iban a demoler. Y pues justo una casa no la puedes meter a un museo, ¿no? Entonces, Martha Clark jugaba mucho con esto, ¿no? Con cómo sus obras no podían introducirse en un museo porque su obra estaba en la calle, ¿no? Entonces es como una confrontación directa, por ejemplo, a los curadores y a las curadoras, a los dealers de arte, porque pues también no vas a poder comprar una casa partida a la mitad, ¿no? Después de que ocurrió eso, aún así la demolieron. Entonces, pues de nuevo es una crítica muy fuerte a este espacio que te limita a hacer ciertas obras de arte, a que la obra de arte va en la pared, va en un pedestal, detrás de una vitrina y etcétera. Y bueno, pasando a la segunda ola de la crítica institucional, no recuerdo si lo mencioné, pero Andrea Fraser pertenece a esta segunda ola.
Entonces, en la segunda ola de la crítica institucional hay un cambio, porque ya no es solo una crítica al museo, sino una crítica a la representación y a las formas de representación que se dan dentro del museo. Entonces, podríamos decir que lo que subyace a esta segunda ola es la noción de que la forma en la que se representa en los museos está atravesada o fundada sobre una, digamos, ciencia colonial en donde se considera que el otro es un objeto que puede ser exhibido dentro de una vitrina. Y por otro lado, en esta segunda ola de la crítica institucional, como lo vimos con Andrea Fraser, también hay como un cuestionamiento a cómo la propia artista eh, reproduce las estructuras institucionales. Entonces, para ejemplificar esta segunda ola, seleccionamos en primer lugar una serie de fotografías de Andrea Fraser que se llama White People in West Africa. Creo que son como 72 fotografías eh, en las que Fraser fotografía a turistas blancos en África. Entonces, en esta obra podemos ver como en un primer nivel esta crítica a cómo se considera al otro como un objeto que puede ser exhibido dentro del museo, ¿no? Y cómo incluso estas prácticas de turismo están, pues de cierta manera, históricamente vinculadas al origen de los museos, ¿no? De cómo, creo que era en el siglo XIX, ¿no? Como estos viajes a lugares lejanos y como la extracción de objetos para posteriormente exhibirlos dentro de una vitrina en un museo. Entonces, por ese lado podemos ver como muy claramente, digamos, la crítica pues postcolonial a los modos de representación y a la estructura misma del museo. Pero por otro lado, también encontramos como esta vuelta de la mirada hacia una misma, ¿no? Fraser también en esta obra se tiene que reconocer a ella misma como una turista blanca que a la vez está pues formando parte de las prácticas a las que ella misma está criticando. Y por otro lado, queríamos hablar sobre una obra de otra artista estadounidense que se llama René Green. Eh, para exponerles esta obra creo que tengo que como contar pues toda la historia de cómo Green llegó a producirla, porque Green cuenta que ella estaba en Estados Unidos en una tienda de antigüedades y encontró una tela que pues no sé, que le pareció muy linda y que pues sí, que ella decidió comprar y conservar. Y posteriormente ella viajó a Francia y en el hotel en el que se estaba hospedando se dio cuenta de que los tapices de los muros y de los sillones estaban hechos con esta misma tela. Entonces ella empezó a investigar en ese mismo pueblo en Francia cómo era que, pues, no sé, esta tela había llegado desde Francia hasta Estados Unidos y un poco los orígenes históricos de esta tela. Y lo que descubrió era que la producción de estas telas en Francia estaba, digamos, atravesada o se había dado a la par de los procesos de esclavitud y de colonialismo en Europa. Entonces, lo que Green hizo fue eh, intervenir las ilustraciones de esta tela, que digamos, las ilustraciones normales eran pues como de escenas de la vida cotidiana, así como casi muy inocentes, pero ella las reemplazó por escenas de la esclavitud y del colonialismo en Europa y posteriormente tapizó una sala de museo, como se muestra aquí en la imagen, con esta tela que ella intervino, de cierta manera para cuestionar, en primer lugar, cuál es el lado de la historia que queda invisibilizado, ¿no? A partir, pues,
de lo que se decide contar, pero también de lo que se incluye dentro de la colección del mismo museo. Y también como retomando este giro pues más subjetivo, más personal, preguntarse por cómo esta historia tan pues excluyente, ¿no? De muchas otras narraciones, nos rodea incluso en los espacios pues más cotidianos y más íntimos, ¿no? Como la propia habitación del hotel en el que nos hospedamos. Ah, bueno, y las Guerrilla Girls también son parte de la segunda ola institucional. Creo que tú ibas a... Ah, bueno, ya no me acuerdo, pero... Bueno, pero las Guerrilla Girls las pueden investigar, casi todo lo que hacen es, o sea, realizar intervenciones públicas del espacio con pósters o espectaculares y justo ponen este tipo de preguntas, ¿no? Como de cuánto es la representación del museo bueno, cuánta es la representación de las mujeres dentro del museo, ¿no? No solo que estén, por ejemplo, no solo mujeres desnudas, ¿no? En un cuadro, sino realmente también qué tantas artistas mujeres hay dentro del museo, ¿no? Y qué tantas artistas mujeres del Renacimiento conocemos, o del mundo contemporáneo incluso, ¿no? Y pues esto es mucho de lo que hacen las Guerrilla Girls y bueno, las pueden buscar porque son ya sí pop stars de la crítica institucional. Y bueno, la tercera ola, que ya es la última de las que propone Steyer, que sería como en la que estamos en el presente, pues los artistas y las artistas se dan cuenta que tanto la primera como la segunda ola está muy acotada al museo, ¿no? O sea, literalmente no sale de este espacio. Y como estábamos diciendo al principio, lo que nos preocupa mucho es que no se separe al mundo del arte del mundo real, ¿no? De todas estas problemáticas que también existen fuera del museo, ¿no? Entonces, al darse cuenta de esto, también se dan cuenta, pues, de, por ejemplo, cómo actúa el capital en las y los artistas, ¿no? Y de lo que nos damos cuenta todo el mundo es de que el mundo del arte está sumamente precarizado, ¿no? No se les paga lo que se debería a una mujer o un hombre que hacen arte, cualquier tipo de arte. Entonces, pues en la tercera ola ya no solo se está cuestionando la representación o cómo un museo actúa, sino que también ya se está cuestionando pues cómo actúan las personas, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinamiento se da? ¿Qué tipo de cosas se está cambiando? ¿Qué cosas se está precarizando? Y pues sería como la unión de primera y segunda, pero ya hacia otros fines, ¿no? Ya no solo dentro del museo. Entonces, las que pusimos como ejemplo es una de Ate Steyer que se llama How Not to Be Seen. Y pues esta es un video en el que, como utilizando el formato de videotutoriales de YouTube, Ate Steyer nos explica 5 maneras en las que podemos desaparecer, ¿no? En las que ya podemos no ser vistas. Y pues esto lo hace como con este sarcasmo de que pues está criticando a una época sumamente tecnificada, ¿no? Donde ya sentimos que nos espían por todos lados, que ya no podemos desaparecer de la red, pero al mismo tiempo ella la está haciendo, de hecho, desde la tecnología, ¿no? Desde un video está usando recursos como los píxeles para desaparecer, la pantalla verde para desaparecer. Y justo aquí ya vemos que ya no solo es una crítica acotada al espacio del museo, ¿no? Ya va mucho más allá. Y la otra que queríamos poner, como también para no solo hablar de arte plástico, es la compañía de Pina Bausch, que bueno, ella ya murió, pero su compañía sigue. Y lo que nos parecía como muy importante de ella es que su compañía comienza a desafiar como los estereotipos de lo que es la danza, pero también de la selección de los bailarines y bailarinas. Porque
Lo que se da mucho, bueno, sobre todo en la danza clásica, en la danza contemporánea no tanto, porque de hecho la danza contemporánea ya es una crítica, es que primero hay una falsa representación, ¿no? O sea, se pueden contratar mujeres de color, hombres de color, pero realmente esto sigue como siendo un problema dentro de las compañías, que hay muy pocas de estas personas. Entonces Pina Bausch lo que hace, o sea, considera a estas personas, les da el mismo espacio y la misma cabida, pero también otra cosa que se me hace bien bonita y bien importante es que le da este espacio a personas mayores de 30 años, ¿no? Y es que en la danza, así como en los deportes de alto rendimiento, parece que llegas a cierta edad y ya es imposible que sigas ejerciendo tu profesión prácticamente, ¿no? Puedes ser coreógrafa, puedes ser maestro o maestra, pero ya no se te permite usar el escenario de la forma que antes lo utilizabas, ¿no? Entonces, Pina Bausch, o sea, y ella está ahí en la foto, ahí ya tendría 60 y tantos años y seguía bailando, ¿no? Y no solo ella por ser la dueña de la compañía, ¿no? O sea, los y las bailarinas que conforman su compañía no son solo jóvenes. Entonces, aquí está confrontando directamente como todas estas estructuras que no vienen solo del mundo del arte, sino que están en todas partes, ¿no? De este, que los y las jóvenes somos pues las personas que pueden hacer todo, ¿no? Que el mundo es nuestro. Y Pina Bausch dice, no, o sea, también queremos seguir bailando, vamos a seguir bailando. Y también desafía como estos estereotipos sobre lo que se puede usar en un escenario, ¿no? De que, por ejemplo, en el ballet clásico, la mujer es la que usa el tutú, el hombre usa mallas, pero pues representan un pantalón, ¿no? Y entonces ella lo invierte y no solo como forma de, o sea, no como sarcasmo, no para hacer irónico al personaje o para humillar al personaje, ¿no? O sea, simplemente el hombre está usando un tutú, un vestido y está bailando con él. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Porque el hombre también puede usar uno. Eh, y nada, en la foto es de una coreografía que no recuerdo su nombre porque en alemán no sé pronunciar nada, eh, pero la coreografía consiste en ella intentando bailar y una serie de hombres en traje tratando de detenerla, y cuando la detienen, por ejemplo, le embarran el maquillaje, intentan quitarle el vestido y no sé, creo que es una gran representación de esta crítica que va más allá de la institución del arte. Y bueno, hasta ahora hemos hablado como en términos un poco más históricos, ¿no? Haciendo un recorrido por las distintas olas, pero también creímos que era importante incluir pues algunas reflexiones en torno al vínculo entre arte y ética, porque de cierta manera creemos que atraviesan pues la crítica misma que realizamos no solo de la institución, sino de las obras y de las prácticas artísticas. Y si bien esto es un tema pues muy amplio, se ha escrito mucho sobre si las cuestiones éticas deben de afectar nuestros juicios sobre el arte, queríamos presentarles los dos, digamos, argumentos más fundamentales y también más contrarios, porque de cierta manera en algún punto nos hemos enfrentado a la pregunta de si debemos separar la obra de quien la produce, ¿no? Y de, pues, cómo también al intentar responder a esta pregunta estamos ejerciendo una reflexión crítica, pues, sobre lo que consideramos que es valioso en una obra de arte, ¿no? Sobre lo que consideramos que hace a una obra de arte buena o mala. Y estos dos argumentos podríamos llamarlos el primero, eticismo, y el segundo, autonomismo. Lo que el autonomismo nos dice es que nuestro juicio estético es independiente de consideraciones morales o éticas. Y sostiene esto porque los autonomistas
consideran que el arte y la ética pertenecen a esferas completamente separadas y autónomas. Entonces, el arte tiene que ser juzgado únicamente a partir de criterios estéticos y artísticos, y estos de manera alguna incluyen pues, cuestiones éticas o morales. Se reduce como muy bien en una cita de Oscar Wilde que nos dice, no hay tal cosa como un libro moral o inmoral, los libros están bien escritos o mal escritos, eso es todo. Y el autonomismo puede como conducir a posturas que se centren únicamente en la forma de las obras de arte, ¿no? Como la forma, como lo único a partir de lo cual podemos juzgar el valor estético de una obra. Pero, por otro lado, el eticismo, que también hay que distinguir entre eticismo y moralismo, pero como por cuestiones pues, de simplificación y prácticas, aquí los vamos a dejar del mismo lado. Lo que el eticismo nos dice es que lo que una obra de arte contiene, digamos, en términos éticos, para decirlo de otra manera, el contenido ético de una obra de arte es un aspecto legítimo para evaluar estéticamente una obra. Entonces, para ponerlo como en un caso más concreto, al intentar evaluar si un libro es bueno o malo estéticamente, una persona que se atenga al argumento eticista nos diría, pues tienes que tomar en consideración cuestiones del contenido ético de esa novela. Es decir, si nos presenta contenido ético reprobable o admirable o aceptable, ¿no? Y Berisgaud es uno de los principales exponentes del eticismo y me parece como relevante mencionarlo porque nos permite tener una visión pues más matizada de lo que sostiene el eticismo, ¿no? Para no caer en esta, pues digamos, como cuestión de si presenta contenido moral reprobable, entonces una obra es mala. Lo que Gaut nos dice es que los valores estéticos son plurales y dentro de esa pluralidad de valores estéticos se encuentran los valores éticos, por lo que es como completamente legítimo y algo que de hecho deberíamos de hacer, considerar las cuestiones morales o éticas de una obra de arte al intentar emitir un juicio artístico o un juicio estético sobre la misma. Y si bien como con estos dos argumentos no pretendemos que ya tengan una respuesta a la pregunta de si debemos separar a la obra de quien la produce, sí creemos que como que pues nos ayudan a tener más herramientas y como pues tal vez una visión más amplia de aquello en lo que consiste un juicio estético o un juicio ético, ¿no? Que no necesariamente se reducen a si una obra de arte es bonita o fea o si algo es bueno o malo, ¿no? Como que hay un terreno intermedio ahí mucho más diverso y matizado. Y para eso les queríamos presentar algunos ejemplos, pues casi paradigmáticos en torno a este tema. Es decir, ejemplos que siempre se introducen al hablar de la relación entre arte y ética y que consideramos relevantes porque pues, son casos de obras de arte que necesariamente, bueno, yo creo que necesariamente nos hacen tomar una postura en torno a si las cuestiones éticas deberían de entrar dentro de nuestro juicio estético. La primera es esta película documental que se llama El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl. Y no quiero como entrar aquí a hablar profundamente de la película, pero más bien solo quiero mencionar por qué es un caso pues problemático, ¿no?
Leni Riefenstahl produce esta película como propaganda nacional socialista. Entonces hay ahí como claramente un apoyo pues, a Hitler y al enterarnos de esto, como que ciertamente, al menos en mi caso, pues hay un cambio, ¿no? De postura de cómo es que yo debería de estar pensando siquiera esta película. Pero por otro lado, digamos, del lado más del autonomismo, hay personas que han dicho como, no, es que esta película es súper valiosa porque presenta un avance en las técnicas cinematográficas. Entonces, en ese sentido, como que tenemos que recuperarla y tenemos que considerarla como una obra de arte estéticamente valiosa. Pero bueno, aquí ya dejo a su propio juicio qué es lo que tendríamos que considerar. Sí, y de la segunda, igual, bueno, a simple vista lo que vemos es, pues es Jesús en la cruz, ¿no? Pero creo que ya desde el nombre se va vislumbrando un poco la problemática. Pero bueno, vemos que la foto tiene un revelado extraño, ¿no? Pero igual que sin guía, tal vez no podríamos llegar a saber cómo fue el proceso del revelado. Y es que Peace Jesus es una obra de Andrés Serrano que justo en el proceso de revelado fue hundida en una cubeta de orina del artista, ¿no? Entonces por eso se ve así. Y bueno, ya como el nombre nos dice, tal cual Peace Christ, desde ahí ya nos decía que algo tenía que ver con la orina, ¿no? Entonces, esta fotografía, cuando fue expuesta, pues igualmente causó muchísimo, muchísimo revuelo, ¿no? Porque le estaba faltando el respeto a una imagen religiosa, ¿no? Entonces, estaba tanto el lado de las, o sea, como el lado eticista de las personas pertenecientes a este culto, tanto el lado de, sobre todo de los críticos y críticas de arte, que les pareció una obra magnífica, ¿no? Entonces, tenemos una cita de esta crítica norteamericana que se llama Lucy Lippard, que dice de ella que es una imagen fotográfica suciamente bella. El pequeño crucifijo de madera y plástico deviene virtualmente monumental mientras flota, fotográficamente engrandecido, con un brillo profundo y sonrosado, a la vez ominoso y glorioso, ¿no? Entonces lo que ella está viendo tal cual es la técnica, ¿no? Detrás de la fotografía. No está viendo si ofendió a X o Y persona. Solo está viendo el producto final sin la parte ética, ¿no? Sí lo está separando de la obra. Y pues igual esto nos queda como obra paradigmática porque, pues sí, para muchas personas resultó espantoso ver esta obra, o sea, era eh, sumamente violento para ellos, pero para toda otra sección del mundo, que es el mundo de arte, no les parecía así, ¿no? Que es como un poquito lo mismo con el triunfo de la voluntad. Y para pasar a dos ejemplos que, digamos, están más vinculados a cuestiones de violencia de género y que también de cierta manera, al menos uno de ellos nos es mucho más actual y presente, pues es el caso de Woody Allen, ¿no? Que está denunciado, me parece, por su hijastra por violencia sexual. Y que digo, al menos yo me he enfrentado en los últimos años, pues a la pregunta de, ¿debería de ir a ver su nueva película o como, con qué criterios pues debería de juzgar sus películas anteriores, ¿no? Bueno, eso era solo como para presentar que hay ejemplos mucho más recientes y a los que nos hemos enfrentado aunque no nos demos cuenta. Sí, y el otro es un poco lo mismo. O sea, Graham Ovendien fue bueno, no sé si ya se murió, pero es un fotógrafo y pintor que sobre todo por lo que era conocido era por retratar a niñas de temprana edad desnudas, ¿no? Tanto en fotografías como en su pintura. Y más allá de que su técnica fuera buena o no, esto generó muchísima polémica, ¿no? Por el hecho de que su obra representara desnudos de niñas. Entonces,
Él, de hecho, fue acusado de pedofilia y encarcelado por 2 años por múltiples denuncias de abuso sexual de niñas con las que había trabajado, y después una jueza mandó a que se destruyeran todas sus obras por faltas a la moral, ¿no? Entonces, eh, creo que también aquí tenemos otro gran ejemplo, porque también él fue defendido por múltiples artistas, eh, y que justo separaban a la obra de la persona que él fue, pero creo que una vez que ya fue denunciado ya es imposible separarlo de ellas, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones en torno a la relación entre arte y ética y a los ejemplos que les hemos presentado, de cierta manera nos conducen a hablar sobre la censura en el arte. Y bueno, Julia y yo decidimos recuperar el tema de la censura a partir de un texto de Anna Douglas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero si les interesa luego se los podemos pasar. Y el texto de Douglas empieza con las siguientes palabras. ¿Tiene derecho el arte a ofender al público? ¿Es legítimo que el arte y los artistas estén eximidos del cumplimiento de la legislación que gobierna a los ciudadanos ordinarios? ¿Qué tipo de responsabilidad deben tener los artistas al producir y difundir su arte? ¿Dónde debemos trazar la línea? Bueno, esas preguntas creo que son muy buenas para como abordar lo que les vamos a mencionar a continuación. Em, si bien la censura solemos pensarla en términos unidireccionales, en el caso del arte, digamos, la censura que va unidireccionalmente del Estado hacia la producción artística, lo que Douglas nos plantea es que la censura es un proceso mucho más complejo y, digamos, como dinámico, ¿no? No lo plantea en términos así de A reprime siempre a B, sino que considera a la censura como una serie de procesos de regulación que no necesariamente digamos, se limitan a las instituciones, ¿no? Y esto, pues, nos va a recordar un poco a Fraser. Para Douglas, la censura también la practicamos en actividades, pues, que podríamos llamar mucho más cotidianas, ¿no? Como forma de procesos mediante los cuales regulamos nuestras propias prácticas e incluso nos autorregulamos. Entonces, la pregunta que cabría hacernos aquí es qué estamos llamando censura y por qué llamamos a ciertas prácticas pues censura y a otras no, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí detrás? Y también en este texto, Douglas se pregunta cómo es posible que el mismo texto artístico sea censurado en un momento histórico y no en otro, que una fotografía sea eliminada de una exposición en una ciudad, pero no resulte problemática en otro lugar. Y esto lo responde a partir de considerar que la censura, digamos, no está dada por la obra de arte como un objeto cerrado y con un significado único y fijo, sino que Douglas nos dice, la obra de arte está siempre abierta a interpretaciones y a nuevas significaciones, dependiendo pues de la situación en la que se encuentre, de la situación en la que se exhiba, ¿no? Esto nos recuerda un poco a lo que Susan Sontag escribe en Ante el olor de los demás sobre la fotografía y el pie de foto, ¿no? Lo que nos dice es, las fotografías por sí no hablan por sí mismas, ¿no? Sino que el pie de foto siempre está ahí determinando y como condicionando un significado específico. Y a lo que Douglas quiere apuntar con esto es a hacernos pensar en la censura con nuevos términos, ¿no? Ya no se trata de que una obra siempre vaya a estar prohibida o censurada, sino que hay una apertura y un dinamismo propio de esa obra, en donde también se encuentra pues yo creo, la posibilidad de realizar crítica, ¿no? De percatarnos de que la obra
está abierta a la posibilidad de que la resignifiquemos y de que cambiemos, digamos, el lugar que ocupa dentro de nuestra visión del arte. Y entonces tenemos, o sea, como ya en síntesis que, bueno, justo la autora nos deja con con este cuestionamiento y esta problemática de la libertad de expresión artística, ¿no? O sea, como un principio absoluto, o bien como un principio en el que no solo podemos considerar a quien está creando la obra, sino que también tenemos que considerar a quién va a ver la obra, ¿no? Entonces, mucho como ella lo ve es unido a lo político, ¿no? Como ya lo estaba diciendo Marina. Entonces, hay que ver mucho que la libertad de expresión, de hecho, es un derecho liberal, ¿no? Y los derechos liberales, por mucho que creamos que son para todos y todas, no es cierto. Estos, eh, pues digamos, derechos realmente no son universales, ¿no? Solo pocas personas pueden participar de ellos. Y entonces justo se cree que todos y todas las artistas pueden participar de ellos, pero realmente no, ¿no? Esto que puedas participar de él es una postura que constata tu privilegio. Entonces, primero es apuntar a esta cuestión de, bueno, ¿quién realmente sí puede generar una obra que diga lo que quiera, ¿no? ¿Quién realmente puede generar una obra eh, de una fotografía hundida en orina, ¿no? Y entonces también por el otro lado está que justo no es un principio neutral, ¿no? Y también depende, de nuevo, muchísimo del lugar en el que te encuentres y entonces depende de lo que decíamos al principio de el saber poder, ¿no? Si vives en una sociedad judeocristiana, probablemente si realizas una obra en la que gozas de tu libertad de expresión, pero violentas una figura de culto, eh, pues ahí probablemente ya no va a ser tan neutral, ¿no? Y probablemente deberías de pensar también en las personas que van a ver tu obra. Entonces es mucho como también hacer responsable a los y las artistas de este tipo de prácticas y que no crean que cualquiera puede gozar de ellos, porque probablemente la mayoría de sus espectadores y espectadoras de hecho no gozan de libertad de expresión. Y entonces, como para esto, para que quede más claro, pusimos dos ejemplos. Ah, bueno, también pusimos esta frase de... Así que es que se me había olvidado. Ah, igual. Pero bueno, Anna Douglas nos dice en ese texto que si no somos explícitos acerca de los valores que queremos defender, puede resultar que los principios liberales como la libertad de expresión contribuyan a mantener las desigualdades sociales que por otro lado estamos intentando erradicar. Y bueno, ahora sí están aquí los dos ejemplos. Y el primero es de Judy Chicago, que es una artista feminista. Todas sus obras giran en torno a esta problemática de las representaciones, de la representación de la mujer, no solo en el mundo del arte, ¿no? Sino en el mundo en general. Entonces, pues como su nombre lo dice, consiste en una mesa triangular con 39 lugares y cada uno de los lados de la mesa tiene lugares, uno para las mujeres de la prehistoria, otro para las mujeres del cristianismo en la reforma y otro de la historia contemporánea del feminismo, ¿no? Entonces es literalmente una cena entre todas ellas. Y en cada plato está representada la forma de la vulva, la vagina de la mujer, y también está hecho con un triángulo para simbolizar lo mismo, ¿no? Pero entonces esta obra, después de haber sido expuesta solo una vez, eh, inmediatamente el Congreso de los Estados Unidos decidió que no era apta para ser expuesta, ¿no? Y porque calificó a la pieza como arte pornográfico, aún sin haberla visto. De hecho, todos los hombres del Congreso, eran puros hombres los que estaban discutiendo sobre esta obra, ninguno había visto la obra. Pero sin embargo la consideró como arte pornográfico por considerar las 39 representaciones de la vulva como pornográficas. Entonces, termina considerándola como un arte sexual raro, diciendo incluso que la obra no era arte, sino pornografía.
Y esto fue discutido en el Congreso por 1 hora y 27 minutos y al final 123 votaron por que se quitara y solo uno no votó, se abstuvo del voto y todos los votos fueron de hombres, ¿no? Y de esta forma censuraron una obra que ni siquiera habían visto. ¿En qué Y año? bueno, Ay, es en los 70s, no recuerdo exactamente, pero si buscas Judy Chicago Dinner Party, te sale. y bueno, igual cuando estábamos haciendo esta parte de la censura, dijimos como, es que tenemos puros ejemplos, pues como de artes plásticas, ¿no? Como hay que intentar buscar ejemplos, por ejemplo, de danza o incluso de música. Seguramente quienes están aquí podrán tener otros ejemplos o como más casos, pues desde la danza o desde la música o desde otras artes que no sean las artes plásticas. Pero bueno, investigando un poco sobre esto, encontramos que voy a ver el año, sí, en 1967, Anna Halperin intentó presentar la coreografía Parades and Changes en Nueva York y no solo se prohibió que se presentara en cualquier lugar de Estados Unidos, sino que también se ordenó a que la arrestaran a ella, ¿no? Por como la producción de esta misma coreografía. Y la razón, digamos, de su censura o de su prohibición fue que mostraba los cuerpos al desnudo. Y bueno, realmente, pues lo que pretendíamos hacer con este ejemplo era como mostrar que, pues sí, en la danza también pasa, ¿no? Y como un poco cuestionarnos cuáles pueden ser las razones por las que una pieza se censure en la danza, ¿no? Ay, sí, y también puso Ale en el chat, que también Instagram, y que creo que sí es un problema, además que lo tenemos bien cercano y que también es un problema de género, ¿no? Porque lo que se censura generalmente son a las mujeres, ¿no? Que entonces podría compararse muchísimo con The Dinner Party, porque, el, porque la vulva de la mujer debe ser censurada, pero el pene no, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy cierto, no se me había ocurrido. Y bueno, ya para ir cerrando, a lo que apunta el texto de Douglas sobre la censura es, digamos, a la cuestión de si el arte está vinculado o desvinculado socialmente. Pusimos esta cita que nos dice, no sería razonable esperar que sobre todo los artistas con conciencia social estén dispuestos a sacrificar en ocasiones sus valores artísticos en favor de los sociales. Y bueno, es que como a partir de lo que Julia nos estaba hablando, de esta defensa de una libertad de expresión artística como un valor absoluto, lo que Douglas nos dice es que quienes hacen arte tienen que reconocer que se encuentran dentro de una sociedad que es fundamentalmente desigual. Y esto implica que hay un acceso al poder que es desigual. Y en este sentido, los valores artísticos, pues es muy probable que entren en conflicto con los valores de los distintos grupos sociales. Entonces, Douglas concluye con que para que quienes hacen arte desafíen este sistema desigual, tienen que aprender que, o bueno, no aprender, pero tal vez como darse cuenta de que los intereses artísticos no son necesariamente, digamos, contradictorios a los intereses sociales y que incluso, pues, tienen que, digamos, aprender a entablar relaciones entre lo simbólico y lo real para que el arte no pierda su relevancia social y política,
¿no? Es decir, Douglas hace como un llamado a que quienes hacen arte se den cuenta de que esta defensa tan absoluta de la libertad artística, en realidad lo que está haciendo es mantener al arte como ahí una esfera que está completamente separada, pero que encima es elitista y que es excluyente. Y pues Sí, para esto, ajá. perdón. Este, y bueno, también otra parte como muy importante es la representación de la alteridad, ¿no? Y que creo que esto sería más del lado de el papel desvinculante de el arte. Bueno, tanto vinculante como desvinculante por lo que ahorita voy a decir, porque en esto pensaba mucho de nuevo en el espacio de la danza y podríamos analizar el mundo de la danza tanto como un espacio tan apartado de la realidad que se le escapan muchas cosas sobre alteridad y representación, pero también por otro lado lo podemos ver tan conectado a la realidad que de hecho todos estos problemas reales se proyectan en este mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, con algo tan sencillo como que el tipo de cuerpo que se le exige a una bailarina clásica es un cuerpo occidental, ¿no? Un cuerpo que de hecho la mayoría de las mexicanas no tenemos, ¿no? De nuevo, también podría haber otro problema en sociedades con múltiples razas en las que la inserción en una compañía es solo, o sea, accedes como token, ¿no? O sea, ¿qué significa ser un token? Pues significa que te meten ahí como cumplimiento de una cuota, ¿no? O sea, necesitábamos que fueran 50% mujeres, 50% hombres y además que de esos y esas fueran 30% personas de color, ¿no? Pero realmente es una falsa representación. Y además a quien se va a poner escena, la principal, el principal, va a ser una mujer blanca, va a ser un hombre blanco, ¿no? Eh, o por ejemplo, si se baila alguna coreografía en la que cierto personaje tiene ciertas características, entonces no se va a usar a alguien que lo merezca, sino quizá a alguien que cumpla específicamente con esas características que fueron prescritas por alguien hace siglos, ¿no? Entonces es como mucho también pues esta de nuevo desvinculación y vinculación del mundo del arte con todas estas problemáticas que creo que poco a poco se están intentando resolver, pero que siempre hay que tener mucho en cuenta y también mucho en cuenta desde una realidad mexicana, ¿no? En donde, pues recordemos que no, occidentales no somos y que todas estas cosas que nos están exigiendo y todas estas cosas que de hecho estamos bailando, pues no, no son nuestras. Eh, sí, los ejemplos, perdón. Sí, bueno, aquí pusimos una imagen de lo que se llamó el siluetazo en Argentina, que si no me equivoco sucedió en el 83, cuando las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo estaban exigiendo pues, la aparición de las personas pues, desaparecidas. Y esto nos pareció como un ejemplo muy ilustrativo de la vinculación social y política del arte, porque el siluetazo se dio a partir de que tres artistas acudieron a las madres y a las abuelas proponiéndoles que sobre estos papeles como de tamaño, pues de la altura de una persona, se marcaran las siluetas y cada silueta se nombrara con el nombre de una persona desaparecida. Entonces, en un inicio era como una práctica que se iba a mantener, digamos, solo entre estos artistas y las madres y las abuelas, pero posteriormente la gente que empezó a pasar por la plaza en la que lo estaban haciendo empezó a unirse y se volvió como algo así, pues muy grande y que incluso se ha, digamos, replicado en distintas manifestaciones, incluso aquí en México, ¿no? Entonces es interesante ver cómo es posible y de hecho se ha entablado esa relación entre el arte y pues las luchas sociales.
Y ya en segundo lugar les pusimos como una de las fotografías y textos de una obra de Martha Rosler, en la que busca retratar a las personas sin hogar, pero sin caer en una representación que las victimice o que las cosifique. Y entonces lo que Rosler hace es fotografiar únicamente los espacios en donde habitan las personas sin hogar. Pero bueno, si les interesa, igual luego les pasamos más información sobre lo de Rosler. Y ya para terminar, queríamos hablar sobre el papel de las escuelas de arte en todo esto, ¿no? Como qué pasa con ellas y de qué manera también a partir de las academias de arte se están pues ejerciendo modos de control. A mí me pareció importante recuperar el texto de Linda Nochlin que se llama ¿Por qué no han habido grandes artistas mujeres?, que es como un texto pues muy fundamental para la crítica feminista de la historia del arte. Y lo que Nochlin explora ahí es la manera en la que la exclusión de las mujeres de la práctica del desnudo fue, digamos, como el mecanismo a través del cual se logró que no hubiera grandes mujeres artistas, ¿no? Entonces, lo que Nochlin explora es cómo las academias de arte como instituciones no permitían a las mujeres entrar a, digamos, los talleres en donde se hacían estudios del desnudo, ya fuera, o sea, un hombre o una mujer, quien fuera, no se les permitía la entrada y entonces se las limitaba a la pintura, pues, digamos, de naturaleza muerta o de paisaje, que también por esa época era como una pintura que no se consideraba, digamos, la más grande o la que daba más grandeza a un artista. Entonces, pues les planteamos esto más que nada para que nos quedemos con las preguntas de cómo hoy en día operan los mismos o quizá distintos mecanismos institucionales que excluyen a ciertas personas pues de una formación artística. Sí, y la otra que quisimos también resaltar es Katie Deepwell, que tiene este texto en el que explica por qué es importante hacer crítica al arte, pero desde el feminismo, ¿no? Y cómo la crítica feminista del arte es bien distinta a la crítica que había habido previa a ella. Entonces, como lo que quiere resaltar de ella es como que estas mujeres que comenzaron a criticar el arte que se encontraba en los museos era un desafío a esta representación de la obra de las mujeres, ¿no? De por qué sí aparecemos en el museo, pero justo en desnudos, y por qué no aparecemos como artistas, ¿no? ¿Por qué no se están nombrando las múltiples artistas que de hecho sí hubo a lo largo de la historia del arte? Y por qué solo se nombran a unas cuantas, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante de la crítica feminista, la de la representación. Y por otro lado, también sigue, bueno, Deepwell apunta a que apropiarse de la crítica es una forma de dotarse de poder, ¿no? De que la mujer participe entonces de un mundo que nunca fue para ella, pero haciéndolo su mundo, ¿no? Entonces, tenemos que considerarlo completamente como un proceso político, ¿no? Que tiene un conjunto de estrategias que apuntan a una solución de estos problemas y a un cambio estructural de la institución, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer con esto es, como pusimos, despertar la conciencia, ¿no? Decirle a las mujeres, tú también cabes en este espacio, tú también puedes tener representación en este espacio y no necesitas entrar a un museo desnuda, ¿no? O sea, es poner a las mujeres artistas con el poder que les fue arrebatado por generaciones y generaciones de hombres que no dejaban que ellas fueran otra cosa más que un modelo, o sea, un objeto, ¿no? Entonces, Katie Biwell nos deja mucho como con
o sea, con este despertar de nuestra conciencia de hay que fijarnos, ¿no? Hay que poner la atención en qué identidades además se están representando, en cómo se está representando a la mujer, qué mujeres sí caben y qué mujeres no. Y que, en fin, toda la crítica feminista al arte tiene que pensar en todas estas cosas. Y bueno, creo que ya cada vez lo podemos ver más claro, pero es olvidar siempre que también tenemos espacio nosotras ahí. Pues nada, o sea, con esto ya acabamos y queríamos, todavía nos queda media hora por suerte, y nada, queríamos proponerles estas preguntas y como nos ha servido la dinámica es con que agarren una hoja de papel y les vamos a dar un minuto para contestarlas, porque así ya no nos hacemos así de que tenemos que hacer un ensayo para participar, solo necesitan poner lo que se les viene a la mente, que generalmente es como lo más atinado, ¿no? Porque es lo que más nos resuena. Eh, y no sé, Sí, ¿con pues cuál? igual teníamos, no, que teníamos planeado para la siguiente semana un conversatorio, justo para poder ahora escucharles a ustedes. Pero bueno, les leemos las preguntas y esperamos sus participaciones ahorita. Sí, o sea, si quieren, sí, agarran una hojita de papel para que no se lo tengan que memorizar y vamos a poner así como si fuera escuela. Un minuto, tienen un minuto para contestar alguna de estas dos preguntas, o sea, bueno, para las personas que sí son de la academia y que están participando del paro, de dónde encuentran la crítica dentro del paro, y para las demás personas que también se unieron, cómo se puede aplicar lo visto a su situación, ¿no? O dónde resuena dentro de su vida. Y nada, si quieren, comenzamos a contar el tiempo y nada, quien quiera nos puede decir lo que escribió. Ya le voy a dar al tiempo. ¿Puedes repetir las preguntas? Sí. Así es, ¿cómo se puede aplicar lo visto a su situación? O dónde encuentran la crítica dentro del paro. Igual están en la pantalla para si la quieren. Ay, ya se acabó el tiempo. No sé, ¿hay alguien que quiera compartirnos lo que escribió o pensó? Hola a todos y a todas. Eh, bueno, yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudio comunicación y en especial me interesa el cine. Y pues no sé, con todo lo que ustedes expusieron, me puse a pensar mucho en, bueno, estos festivales y premios, no sé, los Óscares y cómo no sé, siempre se me ha hecho extraño que cada año vemos estos premios, estas premiaciones y no sé, hay tan poca variedad de películas, de directoras, directores. eh, y sí, sí es extraño porque, no sé, yo me imagino que en cada rincón del mundo debe de haber producciones, aunque no sean muy, no sé, muy grandes, pues ahí se están produciendo cosas y pues sí, es muy extraño e incluso
te enoja que pues siempre ves lo mismo y premian a los mismos, sobre todo a hombres. Y pues sí, también como que me pongo a pensar, pues, quiénes son estas personas que están premiando y cuáles son sus criterios para premiar y qué significa tener un premio así. Entonces, pues no sé, eso fue lo que me hizo pensar mucho su plática y pues lo voy a seguir reflexionando. Ay, es que no veo la manita porque estoy compartiendo pantalla, pero, o sea, sí, como ahorita que dijiste esto sobre las premiaciones, no solo como, pues siempre son, digamos, hombres o como blancos también, eh, sino como incluso cuando se la dan a personas, pues, que no entran dentro de una identidad hegemónica, se siente, bueno, no sé, yo siento mucho como que están buscando cumplir una cuota, ¿no? Sí, sí, Y a pesar de que, digo, reconozcas como el trabajo, ¿no? Y también ahorita recordé, pues, cómo incluso estas premiaciones, pues, se dan, creo que fue, por ejemplo, hace algunos años a Polanski, ¿no? Bueno, es que sí. recuerdo muy bien, ajá, como que cuando ganó Polanski hace pocos años como premio, creo que a la mejor película, no recuerdo en dónde, una directora de cine y como unas actrices se pararon de la sala y se fueron, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra persona quiere compartirnos lo que pensó desde su situación? Sí, yo. Yo soy de la academia y justo pensé en un caso que hubo en la escuela muy reciente, en el que se presentó un video de un chico de un trabajo que se hizo en un grupo, eh, que pretendía, bueno, pretendía hacer sobre el terror, entonces el chico decidió hacerlo sobre un feminicida, ¿no? Y pues esto se publicó en redes sociales y se subió a la página de la escuela y pues hubo descontento por cómo era tratado el tema, ¿no? Y por cómo había sido aprobado el trabajo, ¿no? ¿Quién lo había permitido, ¿no? Y bueno, al final al parecer se denunció y se retiró el contenido, pero pues esto suscitó justo una discusión entre los docentes sobre la censura. Entonces, bueno, lo que hablaron de la censura me recordó a esto, que justo había docentes que abogaban por la libertad de expresión y demás, y había otros que justo reprobaban el contenido, ¿no? Entonces yo me acordé de ese caso y pues, ¿dónde encuentro la crítica dentro del paro? Pues, bueno, a mí me resonó justo esto que comentaba sobre los cuerpos, que muchas de la violencia que vimos en la danza y en la escuela en particular tiene que ver con justo esto, ¿no? Con que tengamos los cuerpos estereotípicos, ¿no? Que debe tener un bailarín. Entonces, pues el paro justo critica que pues esta violencia no es aceptable, ¿no? Y bueno, también me acordé de cuando mencionaron lo de que se encuentran más mujeres, eh, o sea, no obras de mujeres artistas en un museo, sino eh, mujeres representadas en desnudos. Pensé que podría ser similar a, bueno, que esta como, no sé, cosificación podría ser similar a cómo se presentan las bailarinas dentro de una obra dancística, ¿no? Por ejemplo, una compañera nos contaba en cómo
un maestro las hacía gemir para una coreografía, ¿no? Entonces, pues esto me parece una forma de sexualizar a las bailarinas y a las chicas, que yo creo que es algo muy común, y pues de presentarlas como objetos, ¿no? Más que como personas o como artistas. Entonces, eso es lo que a mí se me ocurre. Ay, sí, gracias por compartirnoslo, porque justo sí esto, y ahora sí que voy a decir que en mis tiempos, porque en los tiempos en los que estaba en la academia también, o sea, creo que cuando estaba inserta dentro de ella no me di cuenta, pero una vez que salí de ella fue cuando ya me di cuenta, ¿no? Y como la mayoría de las coreografías de danza clásica están hechas además por un hombre, ¿no? O sea, por el Marius Petipa, que así nos aprendemos su nombre, no nos lo sacamos de la cabeza, y que todas las representaciones son representaciones estereotípicas sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Entonces te enseñan a bailar como una mujer y te enseñan a bailar como un hombre. Y yo me acuerdo que tenía compañeros que eran homosexuales y que les decían, no, es que tienes que ser masculino, es que no puedes bailar así, ¿no? No puedes representar esto en tu cuerpo que no es parte de la coreografía, ¿no? Entonces, o sea, como que sí son cosas bien fuertes a las que se enfrentan los y las bailarinas todo el tiempo, porque, o sea, que también es un caso bien específico porque la forma que tienen para trabajar es su cuerpo, ¿no? O sea, y también de alguna forma lo que están vendiendo es su cuerpo, ¿no? O sea, como si lo comparamos con las artes plásticas, sí está el artista, pero justo lo podemos separar de su obra porque en su obra no está él, ¿no? No está su cuerpo ya. La exponen en un museo y a veces ni conoces la cara de X o Y persona, pero conoces su obra, ¿no? Pero en cambio con los y las bailarinas, obviamente te aprendes tu cara, obviamente se aprende su cuerpo, ¿no? Porque ese es su medio de trabajo y además pues es lo único que tienen para representar su arte, ¿no? O sea, eso es la danza y como que sí es bien complicado enfrentarse a esas cosas y, ay, no sé, o sea, a mí me encanta o sea, que ya esté sucediendo en la academia lo que está sucediendo porque además el mundo de la danza siempre, o sea, parece que siempre se iba a quedar igual, ¿no? Y que parece que no hay otra forma de salir de este tipo de disciplinamiento de los cuerpos y que además es súper occidental, ¿no? Ay, Se levantaste la suponía que mano. en un Sí. principio la Academia de la Danza Mexicana tenía entre su visión justo que los cuerpos mexicanos no son los cuerpos europeos. Y al parecer, por lo que están ahorita comentando, esa visión se perdió. Yo no sé si sigue entre los principios de la academia, pero al menos por lo que yo he visto en los últimos tiempos, no es así. No es así. Entonces es como una escuela subordinada al sistema, una escuela de segunda, una cosa ahí muy desagradable que espero los actuales estudiantes estén reivindicando. Sí, Ale, adelante. Hola, un poco comentando lo que decía María, justo en teoría sí, ¿no? Como que en la teoría está que sí, yo estoy en contemporáneo y pues sí, habemos de muchos tamaños, de muchos colores y todo, ¿no? En cuanto a las características físicas, pero ya en la práctica es cuando recibimos diferentes tipos como de comentarios. O sea, me refiero a que en el proceso de admisión sí, pues aceptan de todo tipo, pero cuando ya estamos en clases es cuando empezamos a recibir los ciertos tipos de comentarios, tipos de violencia que tal vez atribuyan a eso, específicamente a nuestras características físicas. Y eso es lo que está realmente triste, porque habla un poco también de esta parte de que lo hacen por cumplir, ¿no? O sea, como por, sí, la Academia de la Danza Mexicana se conoce por eso, ¿no? Porque aceptamos de todos tipos. Pero ¿y luego dónde más se fomenta eso? Solo en el proceso de admisión y en el que ya estamos adentro. Y pues eso está súper gacho, la verdad.
Y un poco contestando a la otra pregunta de dónde está la crítica, analizando como toda esta situación por la que estamos pasando, a mí me remite a pensar que el problema pues es súper profundo, o sea, no solamente es que los maestros hayan cometido violencias y abuso de poder y acosos y demás, sino que hay una institución que prácticamente los está encubriendo, que no hay ningún protocolo, no hay reglamentos específicos para este tipo de situaciones y creo que ya es hora de que esas cosas deberían existir y sobre todo en los espacios que pues que uno creería que son seguros, como es la escuela. Ay, bueno, sí, también con esto que dices, porque, bueno, también en la Facultad de Filosofía y pues en todas las facultades, ¿no? De la UNAM, o sea, es un problema creo que al que ninguna institución se ha quedado exento ni exento, porque, o sea, justo el acoso siempre ha existido, pero como dice Sale, es la misma institución la que lo encubre, ¿no? Entonces, son cosas bien complicadas porque, o sea, justo como Marina decía al principio de la plática sobre Andrea Fraser, o sea, como qué tanto estamos encarnando de la institución, ¿no? O sea, y que parece que ni siquiera podemos salirnos de la institución y de esta encarnación y de que, bueno, sí, ¿no? No es de a gratis que los maestros y las maestras los estén encubriendo porque ellos también son encarnación de la institución, ¿no? Entonces, creo que para todas las instituciones ha sido bien complicado esto porque tanto hay maestros y maestras que justo se dan cuenta de este tipo de problemáticas porque de hecho hasta algunos y algunas lo vivieron cuando eran estudiantes dentro de la institución, pero también hay muchos otros que han ayudado a encubrir, ¿no? Y que eso es lo que pues es bien, bien feo, ¿no? Porque pues tú confías en tus maestros y tus maestras y no esperarías que se pusieran del lado de la institución, sino del lado de sus propios alumnos y alumnas, ¿no? Ay, sí, yo quería decir dos cosas. Una con relación a lo que dijo Lucía hace rato, que, o sea, igual recuerdo que una compañera que estudia, creo que, bueno, teatro en la facultad, igual nos contó que en un semestre un profesor les había hecho representar una obra en donde, pues sí, como que se representaba un feminicidio. Y ella nos dijo que fue como súper fuerte, o sea, para ella también como mujer, tener que representar algo así y que también como que se estaba planteando de una manera tan acrítica, ¿no? Por parte del profesor. Y igual me recuerdo eso, a que yo incluso en secundaria em, nos dejaron leer una obra así del, creo que era del Siglo de Oro español, en donde, o sea, la obra terminaba con que el hombre mataba a su esposa y es como a veces se incluyen, o sea, se incluye este tipo de contenido pues en los programas sin siquiera como pues plantearte las preguntas o como las cuestiones relevantes en torno al tema, ¿no? Como qué es lo que está pasando aquí y por qué no lo tenemos que dejar así pasar como, ay, es una obra de teatro, es una coreografía, como no pasa nada. Y también con esto último que decían, como de cómo la institución encubre, a mí igual algo que me causa mucha rabia es que incluso luego se escudan en, pues en el hecho de que no hay aún como protocolos institucionales, tanto para denunciar este tipo de violencias como para como proceder en estos casos, ¿no? Que es como pues la institución no ha hecho nada aún, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Como justo esta idea de limitarse a lo que la institución ya ha hecho.
Voy a hacer un comentario otra vez. Yo creo que en esto que dicen de cómo los maestros son repetidores, pues sí, yo creo que en general todos somos repetidores, todos mamamos cierta cultura y nos empezamos a cuestionar después de la adolescencia o en la adolescencia el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante también que no dejarse, o sea, esta actitud de permanente cuestionamiento, porque, o sea, el que repite un paradigma es tal vez por falta de conciencia. Entonces, quien sí se lo cuestiona, no importa en qué estratificación de la vida se encuentre, pues algo debe de hacer, ¿no? O sea, a mí eso me encanta de la edad de los que están aquí mayoritariamente participando, porque se están cuestionando todo, ¿no? Por lo que entiendo, los estudiantes de la academia están ahorita en paro con todo y que, pues, o sea, parecería que no tiene significado si todos estamos en la casa, de todos modos. O sea, justo los cuestionamientos que ustedes pueden hacer a su edad, o sea, el hecho de que aparentemente los maestros ostentan el conocimiento, la sabiduría, etcétera, pues es totalmente relativo, ¿no? Y a mí y esta oportunidad que tienen los jóvenes de dirigir movimientos estudiantiles es el principio de un movimiento social y es donde pueden sentar las bases para justo cambiar los paradigmas o por lo menos cuestionarlos. O sea, si nadie cuestiona las cosas, pues no pasa nada, ¿no? Nunca debemos asumir totalmente lineal lo que nos viene de ninguna parte, ni de un maestro, ni de los padres, ni del gobierno o la institución de la que han estado hablando. Todo lo que dije son instituciones. Gracias. Ay, sí, y, o sea, yo creo que eso es una actividad bien bonita que están haciendo, ¿no? Porque mucho de lo que entiendo que se está haciendo durante este paro es justo proporcionar actividades autogestivas, ¿no? Y ustedes son los que están organizando, ustedes son los que están poniendo también el conocimiento pues en sus manos, ¿no? Y creo que eso es bien chido y como que creo que a veces, muchas veces nos falta porque sí tenemos esta idea de mucho de las jerarquías, ¿no? Y de que esta es la persona que sabe y yo no sé, y la maestra me viene a enseñar todo lo que yo no sé, ¿no? Pero como que esas sí son relaciones bien jerárquicas y unilaterales y que justo creo que se pueden salvar en espacios como estos, ¿no? En los que eh, no es decirte, pues yo sé todo esto y tú no sabes nada y me vas a escuchar todo lo que tú no sabes, ¿no? Sino más bien un intercambio de esto, pero que creo que también eso falta mucho dentro de la pedagogía y la educación, ¿no? Como que también los y las maestras den chance eh, de también escuchar a sus alumnos y alumnas. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Julia y yo igual preparamos como muchas preguntas, pues de las que sobre todo nos interesaría conocer lo que piensan al respecto. Y pensábamos hacerlo la próxima semana. Obviamente, pues si quienes están presentes también se apuntan a participar. Pero bueno, no sé si alguien más quiera decir algo. Pues solo gracias a ustedes por participar de las actividades autogestivas del paro y por compartirnos.
Ay, no, pues nosotras estamos agradecidas porque nos hayan invitado, la verdad. Ay, pues bueno, si quieren podemos ir concluyendo la sesión. Muchas gracias por estar y por escucharnos y también por participar. Sí, muchas gracias por darnos el espacio y también Muchas por gracias a participar. ustedes por compartirnos. Ay, no, gracias. E igual, bueno, luego a ver si podemos verlas y verlos en la próxima, porque nos gustaría muchísimo escucharlas también, que tomen la palabra ustedes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a todos y a ustedes por compartirnos tanto. Y pues sí, ojalá y haya una próxima vez. Entonces, pues gracias a todos. Gracias, nos vemos, bonito fin.